Olvida todo lo que creías saber sobre los dramas de vestuario, porque lo ocurrido después de la semifinal del Mundial de Argentina ha pasado a ser algo mucho mayor que el fútbol. Se ha transformado en una disputa sobre fronteras, sangre y sobre quién puede expresarse libremente en suelo estadounidense. Y lo más extraño es que las voces más firmes en defensa de la libertad de expresión en medio de este caos no llegaron desde Buenos Aires ni desde Londres, salieron directamente de la Casa Blanca. Volvamos al inicio. En julio, Argentina derrotó a Inglaterra por 2-1 en una tensa semifinal del Mundial disputada en Atlanta. Sonó el pitido final y en lugar de limitarse a celebrar, varios jugadores argentinos desplegaron una pancarta que les habían entregado aficionados desde las gradas. El mensaje decía: "Las Malvinas son argentinas". La frase alude a las Islas Malvinas, conocidas en el Reino Unido como Falkland Islands, un remoto territorio británico del Atlántico Sur que Argentina reclama desde hace casi 2 siglos. No era una provocación cualquiera. Las Malvinas, o Falklands como las denomina el Reino Unido, estuvieron en el centro de una guerra brutal de 74 días en 1982. Más de 900 personas murieron en aquel conflicto, unos 650 soldados argentinos y 255 militares británicos. El Reino Unido controla las islas desde 1833 y, para muchas familias de ambos lados, no es historia antigua, sino un dolor personal transmitido entre generaciones. Por eso, cuando una pancarta que reivindicaba la soberanía sobre ese mismo territorio apareció en un campo de fútbol de Estados Unidos, el efecto fue como arrojar una cerilla encendida sobre hierba seca. En horas, la historia dejó de ser un partido y se volvió geopolítica. El gobierno británico no guardó silencio. Un portavoz del entonces primer ministro, Keir Starmer, respondió con una frase que se propagó por todas partes en Internet. Quizá el mundial no sea nuestro, pero las Islas Falkland definitivamente sí lo son. El secretario de Negocios, Peter Kyle, pidió públicamente a la FIFA que abriera una investigación completa y Downing Street confirmó que el propio Starmer respaldaba personalmente esa petición. No era un diputado de segunda fila desahogándose en redes sociales. Era el gobierno británico, presionando oficialmente al organismo rector del fútbol mundial para que actuara, y la FIFA actuó, al menos en el plano procedimental. Apenas un día después de la semifinal, confirmó que su comisión disciplinaria independiente estaba revisando los informes del partido y decidiría si la pancarta había infringido las normas de la organización. Y esas normas son específicas. El Código Disciplinario de la FIFA prohíbe, literalmente, utilizar un acontecimiento deportivo para manifestaciones de naturaleza no deportiva. Además, hay un precedente. En 2014, la FIFA multó a la Federación Argentina con 20,000 libras después de que los jugadores exhibieran una pancarta similar, incluso más grande, sobre las Malvinas antes de un partido amistoso. Así que no era terreno jurídico desconocido para la FIFA. La única pregunta era con qué severidad trataría el caso esta vez, sobre todo con todo el fútbol mundial pendiente de un torneo en Estados Unidos. Mientras la FIFA deliberaba, la tensión seguía creciendo en Gran Bretaña. Algunos comentaristas se limitaron a criticar la mala deportividad, otros fueron mucho más lejos. Niall Gardiner, ex asesor de Margaret Thatcher, escribió públicamente que a todos los jugadores argentinos de la Premier League que hubieran participado en lo que calificó como una fea exhibición antibritánica deberían retirarles el visado de trabajo en el Reino Unido. La radio deportiva recogió la idea y la prensa la amplificó. De repente, una polémica de pospartido era ya un debate sobre legislación migratoria, identidad nacional y sobre si un gesto político en un campo de fútbol debía afectar la posibilidad de vivir y trabajar legalmente en otro país. Aquí todo se complica, porque la legislación migratoria británica no funciona como la indignación en redes sociales parece exigir. Los expertos jurídicos consultados directamente fueron claros. Cancelar un visado exige un umbral legal concreto, normalmente relacionado con conducta delictiva, riesgos para la seguridad nacional o infracciones graves de las normas de inmigración. Agitar una pancarta, por provocadora que sea, casi seguro no basta para superar ese umbral. Un especialista en derecho migratorio calificó de muy poco probable revocar sus visados por la pancarta.
Así que, mientras los titulares hablaban de expulsar a los futbolistas, la realidad jurídica era mucho menos espectacular. La indignación no equivale a tener un caso legal. Eso no impidió que varios nombres quedaran en el centro de la tormenta. Varias informaciones señalaron a 3 argentinos de la Premier League como los más vinculados al incidente: el defensor Lisandro Martínez, del Manchester United, el defensor Cristian Romero, del Tottenham, y el centrocampista Enzo Fernández, del Chelsea. Otros reportes añadieron al expresivo guardameta del Aston Villa, Emiliano Martínez, tan conocido por sus juegos psicológicos como por sus paradas, y al más sereno y discreto centrocampista del Liverpool, Alexis Mac Allister. No se demostró que ninguno de ellos fuera quien desplegó físicamente la pancarta, pero estar en el césped durante la celebración bastó para llevar sus nombres en titulares sobre visados y lealtad nacional. Y llegó un giro que casi nadie fuera de los círculos futbolísticos esperaba. Mientras Gran Bretaña reclamaba castigos, el gobierno de Estados Unidos hacía exactamente lo contrario. Andrew Giuliani, responsable del grupo de trabajo de la Casa Blanca para la FIFA durante el torneo, respondió a periodistas sobre si los argentinos habían hecho algo incorrecto. Se apoyó por completo en la Constitución estadounidense. Dijo que los futbolistas tenían la oportunidad y la capacidad de hacer esas declaraciones mientras estuvieran en suelo de Estados Unidos e invocó expresamente, según sus palabras, nuestros derechos de la primera enmienda aquí, en los Estados Unidos de América. En claro, la Casa Blanca estaba transmitiendo al mundo que la libertad de expresión estadounidense también protegía a deportistas extranjeros que celebraran en un campo estadounidense, aunque incomodara a un aliado histórico como el Reino Unido. La postura no quedó en una sola rueda de prensa. Antes de la final, el mismo grupo de trabajo de la Casa Blanca habría señalado que los jugadores argentinos tendrían libertad para mostrar de nuevo la pancarta si ganaban el trofeo, citando otra vez la Constitución y no el reglamento de la FIFA. Se creó una imagen casi surrealista. El gobierno británico exigía un castigo, el gobierno estadounidense defendía el derecho a protestar. Y la FIFA quedaba en medio, atada a sus reglas e intentando no parecer partidista en una disputa entre dos gobiernos. Entonces, ¿qué ocurrió realmente en la final? Spoiler, importante para quien llegue tarde. Argentina no ganó el torneo, lo ganó España. La final entre España y Argentina llegó a la prórroga con un empate a 0, tras un partido tenso, físico y muy cerrado. Argentina defendió gran parte del encuentro, soportó la presión e intentó llegar a los penaltis. Pero en la prórroga, en el minuto 106, Ferran Torres remató un centro y marcó el único gol del partido. España se proclamó campeona por segunda vez en la historia del país y el reinado de Argentina como campeona terminó oficialmente. Pero la historia no acabó con el pitido final, ni de lejos. Argentina ya estaba con 10 después de que el centrocampista Enzo Fernández viera una segunda tarjeta amarilla y fuera expulsado durante la prórroga por una entrada temeraria. Después, cuando los jugadores españoles empezaron a celebrar su histórico triunfo, la situación se volvió realmente fea. Las cámaras captaron al centrocampista argentino Leandro Paredes empujando al español Eric García hasta tirarlo al suelo y agarrándolo por el cuello mientras los ánimos se desbordaban. Según los reportes, Nahuel Molina lanzó un codazo que alcanzó al capitán de España, Rodri, cuando este pasaba corriendo mientras celebraba. Paredes fue expulsado por su participación en el caos y el entrenador asistente Roberto Ayala también quedó implicado. La FIFA no dejó pasar lo sucedido. Poco más de una semana después de la final, su comisión disciplinaria abrió formalmente un procedimiento y la lista de cargos era extensa. Paredes recibió 3 cargos por agresión bajo el Código Disciplinario de la FIFA. Molina fue acusado de 2 cargos de agresión, uno consumado y otro en grado de tentativa, además de un cargo independiente por conducta antideportiva. Ayala, el entrenador asistente, fue acusado de un cargo de agresión. El suplente Thiago Almada, que ni siquiera entró, recibió un cargo por conducta antideportiva solo por su conducta en la banda durante la pelea, y no fue unilateral. El español Gavi recibió su propio cargo por conducta antideportiva debido a su participación en el mismo altercado posterior al encuentro. Además, la Comisión Disciplinaria de la FIFA confirmó un expediente más amplio contra toda la Asociación del Fútbol Argentino.
El caso no abarca solo la pancarta de las Malvinas, sino un patrón durante el torneo, cánticos y gestos discriminatorios, comienzos tardíos de los partidos, incumplimientos de protocolos de competición y seguridad, y objetos arrojados por espectadores durante varios encuentros de Argentina. Ya no se trataba solo de una pancarta tras una semifinal. La FIFA lo integraba en un expediente disciplinario más amplio sobre el comportamiento de la Federación Argentina, sus jugadores y sus aficionados durante todo el torneo. Hoy, la FIFA ha confirmado que todos los acusados han podido responder y que la decisión definitiva de la comisión disciplinaria sigue pendiente. Nadie ha sido suspendido ni multado formalmente todavía. Todo sigue abierto. Mientras tanto, lejos del drama disciplinario, el negocio del fútbol sigue y gira precisamente en torno a uno de los jugadores atrapados en toda esta historia. El futuro de Enzo Fernández en el Chelsea es este mes uno de los grandes temas del mercado inglés. El Chelsea ha fijado un límite tajante, las 5 de la tarde, hora de Londres, de hoy, para que el Manchester City presente una oferta formal si quiere ficharlo. El club londinense exige alrededor de 120 millones de libras, unos 161 millones de dólares. El Real Madrid, club al que Fernández había elogiado públicamente a comienzos de este año en unos comentarios que le costaron una multa y una suspensión de 2 partidos impuesta por su propio equipo, ha dicho que no intentará ficharlo. Eso deja al Manchester City como único pretendiente realista. Informaciones apuntan a que los términos personales entre Fernández y el City ya se habían acordado discretamente mucho antes de anunciarse el ultimátum. Si el City no paga antes del cierre, el Chelsea sostiene que el jugador sencillamente no se marchará. Su nuevo entrenador, Xabi Alonso, ha dicho que construirá su centro del campo alrededor de Fernández la próxima temporada, sea cual sea el desenlace. Apartémonos un momento de los rumores, porque es precisamente aquí donde la historia política y la futbolística vuelven a chocar. Si las autoridades británicas hubieran llegado realmente a retirar el visado de trabajo de Fernández por la pancarta de las Malvinas, estas negociaciones no serían iguales. El Chelsea afrontaría otra crisis, con abogados, tribunales de inmigración y un futbolista que ya no podría jugar legalmente en la liga. Esa amenaza, por improbable que fuera jurídicamente, pendió durante semanas sobre estos jugadores y convirtió la especulación habitual del mercado en algo con consecuencias potencialmente mucho más serias de lo normal. Debajo de todo esto hay un debate más profundo, uno que trasciende a cualquier jugador o pancarta. Algunos críticos en Gran Bretaña sostienen que la selección argentina ha desarrollado una especie de impunidad desde que ganó el Mundial de 2022, como si pudiera cruzar límites y provocar sin consecuencias reales. Los defensores de los jugadores rechazan con fuerza esa lectura. Para muchos argentinos, la disputa por las Malvinas no es teatro político. Es una cuestión de identidad nacional transmitida entre generaciones que creen tener derecho a expresar con orgullo incluso sobre un campo de fútbol al otro lado del mundo. Ambas posiciones son sinceras. El desacuerdo no es si el patriotismo es legítimo. La cuestión es si un estadio, ante una audiencia televisiva mundial, es el lugar adecuado para expresarlo cuando la reivindicación remite a una guerra que mató a cientos de personas. Las consecuencias económicas del riesgo reputacional son enormes y no afectan únicamente a un jugador. La Premier League lleva años presentándose como la liga más global e inclusiva del mundo, con estrellas internacionales que compiten juntas sin importar la nacionalidad. Una polémica prolongada con acusaciones de comportamiento politizado contra algunas de sus figuras más atractivas genera justo el problema que sus directivos quieren evitar. A los patrocinadores no les gustan titulares que liguen sus marcas a disputas de visados y agravios heredados de una guerra. Clubes como Chelsea, Tottenham, Manchester United y Aston Villa afrontan un riesgo económico y reputacional considerable por el peso de argentinos en sus plantillas. Ninguno de esos clubes ha emitido comunicados formales distanciándose de sus jugadores, y los expertos jurídicos siguen considerando innecesario que lo hagan por lo improbable de una sanción migratoria real.
Pero la presión tampoco ha desaparecido. El fútbol ya recorrió un camino parecido, solo que con otra bandera. En 2024, los españoles Rodri y Álvaro Morata fueron suspendidos durante un partido por la UEFA tras corear Gibraltar es español, después de ganar una final de la Eurocopa contra Inglaterra. Gibraltar, al igual que las Malvinas, es un territorio británico de ultramar que España reclama desde hace generaciones, y el paralelismo fue evidente. Si la UEFA castigó a futbolistas españoles con un partido de suspensión por un cántico sobre Gibraltar, argumentaban críticos británicos, entonces lo mínimo sería que la FIFA sancionara a Argentina con algo más que una multa discreta por desplegar una pancarta completa. Los defensores de Argentina replicaron que la sanción de Rodri y Morata nunca afectó el estatus migratorio de nadie, lo que para ellos demostraba lo contrario. Estas disputas corresponden a organismos deportivos, no las oficinas gubernamentales de visados. Las redes sociales añadieron más ruido. Otro funcionario de la Casa Blanca, identificado en prensa solo como Harris, escribió públicamente que la administración respalda el derecho de los jugadores argentinos a protestar por las Malvinas y rechaza las peticiones encabezadas por el gobierno del Reino Unido para castigarlos. Presentó el episodio como una cuestión de libertad de expresión y no como un asunto estrictamente deportivo. Comentaristas argentinos la recogieron casi de inmediato y sostuvieron que la reacción británica tenía menos que ver con una infracción reglamentaria y más con el orgullo herido tras perder la semifinal, aunque Argentina siguió adelante, llegó a la final y terminó perdiéndola ante España. Conviene precisar quién ha sido formalmente acusado de algo y quién no, porque los rumores corrieron más que los hechos. Numerosos reportes dicen que Giovanni Lo Celso fue quien llevó físicamente al campo la pancarta de las Malvinas después de la semifinal, aunque la FIFA no lo ha confirmado en ningún comunicado. Leandro Paredes, que según informes lloraba después, dijo a los periodistas que las Malvinas serán argentinas para siempre y presentó su emoción como personal, no calculada. Lisandro Martínez afirmó que el equipo no podía decepcionar al pueblo argentino. Emiliano Martínez, en cambio, se apartó de ese guión. Dijo a los periodistas que no creía que la disputa histórica tuviera nada que ver con la victoria y añadió que ni siquiera había nacido cuando se libró la guerra de 1982. Ese comentario habría frustrado a algunos aficionados argentinos que esperaban un mensaje nacionalista más uniforme. También hubo un escenario financiero de pesadilla que nunca ocurrió, pero se discutió seriamente en los medios deportivos británicos durante el momento de máxima tensión. Si las autoridades migratorias hubieran actuado de algún modo contra cualquiera de estos jugadores, clubes como Chelsea, Manchester United y Tottenham habrían afrontado renegociaciones urgentes. Equipos rivales de Italia o España habrían podido negociar traspasos muy rebajados porque un club obligado a vender a un futbolista que ya no puede trabajar legalmente en Inglaterra pierde casi toda su fuerza negociadora. El escenario sigue siendo hipotético porque los expertos legales vieron remota como mucho la posibilidad de cancelar un visado. Cristian Romero añade otro matiz por su historial de juego físico y a veces temerario en el Tottenham. Aficionados que ya lo veían como riesgo disciplinario aprovecharon esta controversia para reabrir viejas críticas, aunque nada lo vincula directamente ni con la pancarta ni con la pelea posterior a la final. Ese patrón se repitió en toda la historia. Algunos críticos usaron un incidente confirmado para reabrir acusaciones contra futbolistas quizá poco vinculados con los hechos concretos que están siendo investigados. Por ahora, el resumen más preciso es simple. La FIFA mantiene expedientes disciplinarios abiertos relacionados con la pancarta de las Malvinas de la semifinal y con la pelea posterior a la final, en los que están implicados varios jugadores tanto de Argentina como de España. Funcionarios británicos han expresado indignación y pedido consecuencias, pero no han tomado acciones legales confirmadas contra el estatus migratorio de nadie. Funcionarios estadounidenses han defendido públicamente a los jugadores sobre bases constitucionales.
Y en los negocios, el fútbol sigue avanzando, con el futuro de Enzo Fernández en el mercado en suspenso. El mismo día en que se cuenta esta historia, decida lo que decida la FIFA, no podrá borrar las imágenes de Atlanta ni las de aquella final en Nueva Jersey. Esos momentos ya son historia del fútbol, ligados para siempre a una guerra de hace más de 40 años y ya una rivalidad que evidentemente no se ha enfriado ni un solo grado.